Hola, soy el profesor Moisés Leca, maestro de la Harvest Bible University en la ciudad de Los Ángeles, y hoy tengo el agrado y la bendición de empezar con ustedes a través de este medio una serie de estudios bíblicos que yo creo van a ser de mucha bendición para sus vidas y tienen como objetivo edificar y preparar a la iglesia de Cristo para un mejor servicio a Dios y también para un mejor entendimiento. Hoy empezaremos estudiando el libro de Efesios. Este libro tiene como finalidad y podemos reconocer que el propósito del apóstol Pablo es que nosotros entendamos lo que somos en Cristo, que entendamos lo que tenemos en Cristo y también que asumamos una posición frente al enemigo y que resistamos y vivamos de una manera muy positiva la vida cristiana o lo que llama Pablo en Efesios la nueva criatura. Esa posibilidad maravillosa que nosotros tenemos como cristianos de volver a empezar, de nacer de nuevo y de experimentar el cielo en esta tierra. Así que hoy empezamos este maravilloso curso sobre el libro de Efesios. Voy a poner unas vistas para que podamos tener juntos este estudio. Vamos a hacer una pequeña introducción al libro de Efesios. Vamos a ver, este libro le escribió el apóstol Pablo en el siglo I y tiene como objetivo entender, vivir, gobernar con Cristo y también edificar a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Eso es Efesios. Recuerde que Efesios fue una ciudad, Éfeso, una ciudad muy importante, ahora es en la modernidad Turquía. Pablo fundó esta iglesia y en Apocalipsis se menciona algo sobre esta iglesia. Se dice que es una iglesia muy activa, que lee mucho Biblia, que sabe escritura, que puede detectar herejes a una cuadra de distancia, pero le dice a esta iglesia algo importante: has perdido tu primer amor. Una iglesia que seguía haciendo cosas pero sin el primer amor. O sea, cuando uno pierde el primer amor en una iglesia, la iglesia está confinada a desaparecer o a morir de una muerte lenta, ¿no? Porque sin amor las cosas no funcionan. También quiero recordarles que en Éfeso, en aquella ciudad, había el famoso culto a la diosa Diana. También era muy lucrativo el negocio de la idolatría. Había un tal Demetrio que menciona Hechos capítulo 19, que hacía templecillos de la diosa Diana y vendía, y era grande su ganancia. Siempre a nivel de la historia, la iglesia católica o la idolatría ha sido un gran negocio, es una gran industria que lucra con la fe y con la ignorancia de la gente. Y Pablo, antes de ir a este lugar, que tiene una revelación que narra en Corintios, dice: se me vierte una puerta grande y eficaz, pero muchos son los enemigos. Y Pablo entiende que, a diferencia de lo que hizo en Atenas, en la Acrópolis, cuando predicó un mensaje maravilloso, contextual, misionero, un mensaje moderno para ese momento, y usó palabras de filosofía, de humana sabiduría, no tuvo mucho éxito. Cuando terminó su discurso, le dijeron a Pablo: bueno, pues para verlo te vamos a escuchar otra vez en otra oportunidad. Y solamente ahí se convirtió en una sola persona llamada Dámaris. Entonces Pablo sabía que no podía cometer el mismo error para entrar a Éfeso, y él tuvo una experiencia de guerra espiritual y tomó la ciudad en oración y en guerra espiritual para lograr tumbar el negocio de la idolatría y también el culto a la gran diosa Diana, la diosa de los Efesios. Entonces, ese es el contexto que nosotros podemos decir ahora. El libro de la iglesia se le llama Efesios, ¿no? Y presenta a la iglesia como un cuerpo, la cabeza es Cristo. Presenta a la iglesia como un templo, ¿no? Y el Señor del templo es Jesucristo. También en el capítulo 3 habla de la iglesia como el misterio. No, ese misterio vamos a llegar a estudiar, un misterio guardado, escondido desde la fundación del mundo, que ni la serpiente se enteró, ni Adán ni Eva tampoco, mucho menos Abraham, los patriarcas, los profetas quizás miraron debajo del agua un poquito, pero ese misterio se revela con el apóstol Pablo de una manera tan clarita. Lo vamos a ver en Efesios. También habla Efesios del hombre nuevo, capítulo 4, del 13 al 24. Pero también presenta Efesios a la iglesia como la esposa de Cristo.
Y también en el capítulo 11 se mira a la iglesia como soldado, guerrero, que tiene que usar todas las armas espirituales. Este es un libro muy, muy importante. Las cartas carcelarias del apóstol Pablo. A Filipos, esta carta la llevó Epafrodito, llevó la carta a los Filipos, Pablo escribió de la cárcel. A Éfeso, la carta lo llevó Tíquico, ¿no? A Éfeso, llevó esa carta para la iglesia de Éfeso. A Colosas, Epáfras, que llevó la carta para Colosas, para los colosenses. Y también Onésimo, ahí vemos al esclavo Onésimo, lleva una carta de Pablo a la iglesia de Colosas que esta vez se lo entrega a Filemón, su patrón, el amo al cual él había renunciado y escapado y se había hecho libre por su propia voluntad. Entonces Pablo pide a Onésimo que vaya con una carta a Filemón y pues haga las paces con Filemón. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, lo escribe desde la cárcel de Roma el año 60 a 62 después de Cristo. Hay un consenso sobre la fecha de esta carta. Éfeso era una ciudad estratégica, está ubicada en el centro comercial del Asia Menor. ¿Qué era Éfeso a nivel religioso? Había un centro muy poderoso a nivel de religión, donde la gente daba pleitesía, ¿no? A la diosa Diana. Ahí estaba el templo famoso de la diosa Diana, que fue considerado en un tiempo como una de las 7 maravillas del mundo. El nombre romano era Artemisa, Diana, el nombre romano, y Artemisa era el nombre griego. Era una de las 7 maravillas del mundo por mucho tiempo, ¿verdad? También Éfeso era muy conocida porque había muchos magos, muchos brujos, era el deporte popular, la práctica de la magia. En Hechos 19, cuando usted estudia la historia de esta iglesia, cuando Pablo derrumba ese negocio, la gente venía y daba los libros de magia, eran bastantes libros que Pablo lo quemó públicamente. Y el negocio de la idolatría en Éfeso era un negocio muy próspero, como hasta el día de hoy, ¿no? Lutero en el año 1517 protestó contra las indulgencias, era un negocio redondo, ¿no? La gente sacaba las almas del purgatorio, el supuesto purgatorio, en la supuestamente de los religiosos, que cuando caía la moneda en el ofrendero, el alma salía del purgatorio y la gente que tenía personas que habían muerto y habían cometido pecados muy terribles, daban más dinero. Así que este era un negocio bien grande para el clero y pues en el tiempo de Pablo también. El negocio de la idolatría dejaba muy buenos ingresos a la gente. Algunas pinceladas efesianas o efesias. Alguien ha dicho que el libro de Josué es el Efesio del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el paralelo? Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él es el conquistador. Moisés el libertador, Josué el conquistador, el que llevó a la tierra. Dios le dijo a Josué, Moisés ha muerto, tú levántate y cruza el río Jordán y ve a la tierra que yo les doy, la tierra que fui de leche y miel, y todo lo que pise la planta de tu pie será vuestro. Josué hizo exactamente lo que Dios le mandó, introdujo a Israel a la tierra prometida y tuvo el privilegio y la gran responsabilidad de repartir las tierras a las 12 tribus. En el Nuevo Testamento, en Efesios, se ve a Cristo como el nuevo Josué. Cristo es el nuevo Josué, que introduce a la iglesia ya no a una tierra física, sino a las mansiones celestiales, a los lugares celestiales. Y dice Efesios que en capítulo 1, que vamos a ver al rato, que Dios nos ha dado un lugar, nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Filipenses 4:19 Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Se habla de riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, el paralelo es bien simple. Así como Josué introdujo a Israel a la tierra prometida, a Canaán, Jesucristo, con su muerte en la cruz, con su resurrección, introduce a la iglesia a lugares celestiales, lugares de privilegio, de tal manera que la iglesia está sobre el enemigo.
Tiene que mirar al diablo de arriba para abajo, no de abajo para arriba, porque estamos en una posición de privilegio sentados juntamente con Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que tenemos toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Así que Efesios nos alumbra la riqueza, la grandeza que tiene la iglesia. Tenemos toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es increíble. Hay gente que no entiende estas verdades y van a la iglesia como si fuera un centro religioso. Y mucha gente ha cambiado nomás la religión católica por la religión evangélica. Pero Pablo nos dice lo que somos en Efesios. Nos dice lo que tenemos en Efesios. Nos dice la posición que ocupamos y el poder que tenemos para vencer al enemigo y disfrutar de la nueva criatura en Cristo Jesús, sea la vida en Cristo. Pablo en Efesios nos va a hablar sobre la reconciliación y nos dice que somos familias en Cristo, familias de Dios en Cristo Jesús, y ya no estamos afuera de la casa, estamos adentro. Esto es algo muy importante, ¿no? Dice que antes éramos extranjeros y advenedizos, separados de la familia de Dios. Ahora estamos adentro. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos en la vid, somos los pámpanos injertados en la vid. Somos esa rama artificial injertada en higuera que es Israel. Estamos ahora dentro de la casa. Ya no somos vagabundos, no somos ilegales, no somos de repente gente que está afuera oliendo lo que se cocina dentro, mirando lo que se hace adentro. Ya no. Ahora en Cristo hemos pasado a la casa y podemos disfrutar de todo lo que la casa tiene para nosotros. El Señor tiene para la iglesia lo que los ojos no han visto, lo que los oídos no han escuchado. Dice la vida de cristiano para Pablo es, según Corintios, dice una vida de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Es importante que ahora, a través de este estudio, vamos a notar que la iglesia va a pasar a la casa. La iglesia va a pasar a la casa. Ahora vamos a entrar al primer capítulo del libro de Efesios y vamos a disfrutar de lo que Pablo nos quiere enseñar en este maravilloso libro de Efesios. Bienvenidos a mi canal de YouTube, así que quiero que siempre estén compartiendo este video con su familia, los centros de estudio, institutos bíblicos, academias bíblicas, porque queremos ser una bendición para todos ustedes. Muy bien, empezamos con Efesios capítulo 1 y el saludo. En el saludo hay una persona que escribe y otra persona que recibe la carta. En este caso, el que escribe se llama Pablo o Saulo de Tarso, un judío nacido en Tarso, Sicilia, instruido a los pies de Gamaliel. Dice circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero a Pablo se le ubica cronológicamente en el mismo tiempo del ministerio de Jesús y corrían caminos contrarios. Pablo no conoció físicamente a Jesús, no estuvo cerca de Jesús, y cuando Cristo muere y se va al cielo, Pablo corría en contra de la iglesia, era un perseguidor de la iglesia de Jerusalén. Era una persona que tenía un celo religioso, que ahora lo conocemos como legalismo, ¿no? El legalismo dice la verdad sin amor. El legalismo impone leyes sin misericordia. El legalismo prioriza las reglas al ser humano. El legalismo usa un lenguaje políticamente correcto y su liderazgo es jerárquico o posicional. Enfatizan o priorizan las posiciones, el renombre, la trascendencia solamente humana. En cambio, el evangelio de Cristo fue un evangelio de las personas. Se enfocó en el ser humano. Él sanó en el sábado. Él tocó leprosos. Se sentó con pecadores y con publicanos. Cubrió y protegió a una mujer adúltera. La diferencia del evangelio bíblico con el evangelio legalista. Entonces, Pablo era una persona que respiraba
un odio contra los cristianos y perseguía a los cristianos, perseguía a los cristianos. Pidió cartas a las autoridades y se iba a perseguir a Damasco a los hermanos, a los discípulos, a los del camino, se le decían los del camino, o seguidores de Cristo, y iba a encarcelarlos y meterlos presos, y en el camino tuvo un encuentro con Cristo maravilloso, que narra Hechos 26 del 12 al 18, Hechos 9 del 1 al 19, Hechos 22 del 6 al 16. Porque mire, las cartas de Pablo es cartas de teología, Hechos es la historia de la iglesia. Y muchas verdades teológicas de las cartas paulinas tienen como contexto o como explicación la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Pablo está yendo a Damasco, lo que ahora es Siria, y en el camino una luz le resplandece, cae del caballo al suelo, escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él estaba ciego por la luz y dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Entonces Jesús le dice, yo soy Jesús al cual tú persigues, ¿no? Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús al cual tú persigues. Entonces Pablo se dio cuenta que había estado toda su vida en el lado equivocado, inmediatamente reacciona y se ubica en la voluntad de Dios y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y esto fue la clave de la vida del apóstol Pablo. Si podemos rescatar en Pablo tres cosas importantes, las puedo enumerar en tres palabras. Se ubicó en la voluntad de Dios, perseveró en la voluntad de Dios y terminó en la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿no? Si los inicios son maravillosos, el final tiene que ser mejor. Pero para que esto suceda en el camino, necesitamos la guianza, el sometimiento al Espíritu Santo, el sometimiento al señorío de Cristo, y Pablo lo tuvo. Pablo vivió. Pablo fue a la calle de la derecha, estuvo ciego 3 días, sus ojos estaban en oscuridad. Yo pienso que ahí Dios le estaba cambiando los ojos a Pablo, porque Dios aborrece los ojos altivos, ¿no? Pablo tenía un ojo de superioridad altivo y un ojo de arrogancia, y en esos 3 días Dios le hizo una operación de ojos, le puso el ente espiritual y fue ministrado por Ananías. Eh, la misión de Pablo fue ser útil para llevar el nombre de Cristo en presencia de gentiles, de reyes y también de los hijos de Israel. Un ministerio transcultural. Aquí Dios estaba preparando misiones, estaba preparando al hombre que iba a llevar el evangelio fuera de Israel, fuera de la cultura judía. Dios estaba reservándose a este hombre para una misión muy, muy importante, demasiado importante, diría yo. Entonces Pablo en esa calle de la derecha, él ahí tiene un encuentro con Cristo, pero es interesante cómo el Señor habla, el doctor Lucas registra en Hechos cómo Dios usó a Ananías. En Hechos hay tres Ananías, el discípulo, el religioso y el mentiroso, ¿no? El discípulo es el que está orando, el religioso es aquel que le golpeó la cara a Pablo, le tiró una bofetada a Pablo, y Pablo le dijo a este sacerdote sepulcro blanqueado, ¿no? Y le habló fuerte. Y Ananías el mentiroso, el que quiso engañar a Dios. Dijo que estaba dando tanto, que eso costaba la propiedad, pero no era así, estaba robando. Entonces, Ananías el mentiroso cayó muerto, el Ananías religioso se secó y desapareció de la historia. El Ananías discípulo, el que estaba orando, es recordado por pastores, por misioneros, por evangelistas, por maestros, porque esa era una persona que estaba sometida al gobierno de Cristo, vivía el reino de Dios en su vida, y él escuchó una voz que le dice, Ananías, ve a la calle de la derecha, está Saulo, está orando, pido que vayas, le imponga la mano, reciba la vista, porque ya es parte de nosotros. Ananías dijo, Señor, yo escuché de ese hombre, que él es terrible, persigue cristianos, los encarcela y hasta los mata. Y Jesús le dice, ve, porque instrumento útil me es este hombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y también de los hijos de Israel. Las misiones no descansan en el hombre, descansa en Dios. El primer misionero fue Jesucristo, fue el enviado de Dios.
Y Dios siempre tiene un remanente. Y la evangelización del mundo, Dios tiene la mayor participación a través de su Espíritu Santo y Él está trabajando. Tal vez tú seas un Saulo, estás en el camino equivocado, estás adorando a ídolos, estás en la brujería, la hechicería, o tal vez estás en el vicio del alcohol y de la droga. Pero si Dios tiene un plan con tu vida, te va a sacar de ese lugar, te va a promover y te va a poner en el exacto sitio que tú te mereces o que Dios ha reservado para ti. Y para mí es sencillamente la voluntad de Dios. El éxito para el cristiano es estar en el centro de la voluntad de Dios. Como Pablo en Damasco se dio cuenta, se ubicó en la voluntad de Dios. Luego toda su vida, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando termina, dice Pablo en Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera la corona, la cual me dará el Señor juez justo a mí, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Sigamos con el capítulo 1. Entonces vemos aquí en el saludo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Si tienen su Biblia, pueden leer conmigo Efesios capítulo 1 y notamos que dice Pablo, hay una comita ahí, ya vimos quién es Pablo, ya estudiamos quién es el autor, ya lo miramos con una miradita, ¿verdad? Así rápida, quién es Pablo, para que usted se ubique quién es el que escribe esta carta. Y dice apóstol, apóstol de Jesucristo. Un apóstol es un enviado y él dice, yo no me envié, yo no fui, a mí me llamó Cristo y él me está enviando. Aunque no soy de los 12 del Cordero de Jerusalén, a mí no me envía el concilio de Jerusalén, a mí me envía Jesucristo. Sobre los apóstoles es muy importante diferenciar los 12 del Cordero más Pablo, que para mí son los únicos apóstoles. El apostolado de Efesios 4:11 tiene que ver con la funcionalidad, con el servicio, no con la posición, sino con la gestión. Más o menos el equivalente para hoy serían los misioneros y los que abren iglesias, los que plantan iglesias y plantan la doctrina, son los apóstoles según Efesios 4:11. Pero según Hechos y según la Biblia, los apóstoles que cumplían las tres características, no requisitos: haber estado con Jesús, haber sido testigo de su muerte y de su resurrección. Ellos son los apóstoles del Cordero y se le agrega a Pablo como un abortivo, ¿no es cierto? Esos serían los apóstoles que tienen esa diferencia con los apóstoles de Efesios capítulo 4, verso 11. Y dice Pablo entonces, soy apóstol por la voluntad de Dios, no por suerte como pasó con Matías, ¿no? Eh, Pedro dijo ahí, escojamos a uno, elijamos a uno que haya estado con nosotros, con Cristo, que ha sido testigo de la muerte y de la resurrección de Cristo y que ocupa el lugar que Judas desechó por amor al dinero. Es muy importante cuando miramos este acontecimiento. Es triste cuando alguien pone la mano en el arado y vuelve para atrás por amor al dinero o por amor a lo que sea. Despreciar un don, despreciar un ministerio, despreciar el evangelio es algo terrible porque no es cualquier cosa, es algo divino, es un encargo celestial, es la vida eterna y es un servicio para Dios. Y Pablo dice, soy apóstol como un abortivo, el más pequeño de los apóstoles. Soy apóstol como un abortivo, el más pequeño de los apóstoles. Pablo no tuvo ningún problema en defender su apostolado. Aunque no estuvo en el ministerio de Cristo, no estuvo con los 12 de Jerusalén, Pablo tuvo experiencias inefables. Dice, yo tuve experiencias inefables. Fui al tercer cielo y vi cosas que ni me atrevo a contar. ¿No? Esa marca de un apóstol, la humildad. ¿No? Ahora vemos apóstoles que se jactan de revelaciones sobrenaturales, están sacando nuevas doctrinas, están imponiendo nuevas revelaciones, y la revelación en la Biblia está completa. De Génesis, Apocalipsis, toda la revelación, no hay más. Lo que está fuera de la Biblia es falsa doctrina. Pero me gusta cómo hace el encabezado.
Ya vimos quién es el que emite la carta, ¿no es cierto? El emisor. Ahora vamos a ver el destinatario. El destinatario es la iglesia de Éfeso, pero Pablo le llama a esta iglesia, le dice a los santos y fieles que están en Éfeso. Dice dos palabras muy hermosas, santos y fieles. Para Pablo la iglesia tenía estas dos virtudes. Es la comunidad de santos, es el grupo de fieles, ¿no? Qué interesante notar estas características. En el mensaje de las 7 iglesias, solamente 2 aprueban el examen, ¿no? Esmirna y Filadelfia. Las otras tuvieron sus cosas. Una de las más espectaculares era la Odisea, lujosa, tenía de todo. Si lo trasladamos a este tiempo, sería una iglesia grande, clase media alta, mucho parking para todo el mundo, enfermería, escuela para los alumnos, academia bíblica y un ministerio bien, bien remunerado. Una iglesia muy grande era la Odisea, pero dice Apocalipsis que era una iglesia tibia, que a Cristo le provocaba vómitos, le provocaba náusea. Pero Pablo empezó esta iglesia de Éfeso y él tenía un amor por esta iglesia. Y le dice a esta iglesia, santos y fieles. La palabra santos, del griego agios, tiene que ver con separación. Eh, en el Antiguo Testamento, la palabra santos, el kadosh, significa cortar, cortar. O sea, hay dos palabritas para un santo. Es separado y cortado. ¿Cortado de qué? De esa vida antigua. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué hermosa definición de santo. En el imaginario popular religioso, católico o secular, santo es una persona que muere y que hizo cierto milagro y la gente lo canonizan y lo hacen santo, lo declaran santo y le ponen velas, le piden milagro. No, santos son las personas que son parte de la iglesia de Cristo, que salieron de esa vida de pecado, han venido a Jesucristo, son nuevas criaturas, han roto con el mundo, han sido separados para Dios. Básicamente santo es eso, ¿no? Agios, separado, kadosh, que rompen con lo que tenían antes. Hay una historia de la conversión de un rey salvaje en la Edad Media. Él se convierte al cristianismo, le dice al que le estaba hablando, ahora, ¿qué debo hacer? Entonces el instructor le dice, rey salvaje, vas a amar lo que antes odiabas y vas a odiar lo que antes amabas. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno viene a Cristo, se produce un nuevo nacimiento. Hay un cambio de valores, un cambio de sentimientos, un cambio de pensamiento, cambio de actitudes, hasta un nuevo lenguaje, ¿verdad? Uno antes amaba, de repente es el alcohol, lo tenemos que odiar. Si amabas el cigarro, lo tienes que odiar también. Si amabas pues el libertinaje sexual, también tienes que aborrecer eso en relación a tu nueva posición que tienes ahora. Y Pablo también dice de los efesios, les llama fieles, fieles. Hay algo que vas a escuchar un día en el cielo. Cuando estés delante de Dios, Él te va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿No? La palabra fiel tiene hasta 3 acepciones. Una persona firme, una persona leal, básicamente un discípulo. Matetés, discípulo, el que sigue al maestro, para donde vaya. El que huele como su maestro, que habla como su maestro. Cuando Pedro negaba a Cristo allí en ese lugar, le decían, tú eres de ellos, eres como Él, hablas como Él, te pareces a Él. Pedro negó, pero le insistían, no, es que tú eres como Él, tú eres uno de ellos. Es increíble la paradoja, ¿no? Pedro negaba que era de Cristo, le decían, pero tú eres, porque te pareces, porque hablas, actúas como Él. O sea, Cristo estuvo con Pedro 3 años y hubo una transferencia, no solo de conocimiento, de vida, porque el discipulado de Cristo no era teórico, no es como ahora que hay cursos, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, teoría nomás. Pero antes el discipulado era la vida del maestro, se te pegaba a ti por la relación que tenías con él. Caminabas con él, aprendías de él. Era una relación tan grande que la historia dice que cuando moría el maestro del discípulo, el discípulo lloraba más que cuando morían sus padres.
porque era tanta la bendición que recibían del maestro y tanta la cercanía que tenían que actuaban como ellos. El discípulo matetés es una persona que sigue a Cristo. Ahora, qué lindo es tener en la iglesia gente firme. El barco tiene tempestades, no se tiran del barco. Hay momentos difíciles, no salen, ahí están, no corren, no huyen, porque saben que la clave es resistir, la clave es perseverar. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, leales, ¿qué significa la lealtad? No vender principios, no destruir la amistad, no traicionar a las personas que te alimentan. Es fácil por el orgullo y por la carne decir en esta iglesia no hay amor, voy a buscar una iglesia que se acomode a lo que yo pienso, a lo que a mí me gusta, donde me den privilegio, donde yo pueda brincar y saltar y donde la gente no sepa nada de mi vida. Pero no, el discípulo leal se mantiene firme, firme a la visión, firme a su pastor y firme a su iglesia. Y Pablo consideraba que esa gente de Éfeso era firmes en el mensaje que él les había dado, eran leales con el apostolado de Pablo y realmente eran discípulos de Jesucristo. Y le sigue diciendo gracia y paz. En el verso 2, capítulo 1, verso 2, gracia y paz. Dice, a vosotros, Pablo no tenía mucho que ofrecerle, no era tan demagogo ni populista, ¿no? No les ofrecía grandeza, maravillas, no van a sufrir, todo les va a ir bien, no. Pablo le ofrece la gracia y la paz. Y dice, y esto tampoco es mío, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, Padre, y también del Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo ofrece a la iglesia de Éfeso, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y del Padre también. Ahora, gracia, del griego charis, tiene que ver con un don, con la bondad, con la ternura o el encanto. Eso es lo que Pablo ofrecía a la iglesia de parte de Dios, la gracia de Dios. La gracia es la fuente, es el origen de todo lo bueno que tenemos. El mismo Cristo es el don de la gracia. Cristo es el regalo de Dios para nosotros. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo es el mejor don y fue regalado para nosotros. Usted y yo no tenemos que hacer nada para recibir la salvación, solamente extender la mano, creer en Jesucristo y aceptarlo como Señor de nuestras vidas. En ese momento usted recibe ese regalo y usted se convierte automáticamente en un hijo de Dios. Ahora hay una gracia barata, ¿no? Que denunció Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán. ¿Cuál es la gracia barata? Es una gracia sin compromiso. Ya soy salvo y nomás quiero ocupar un asiento de la banca, no evangeliza, no ayuda, no ofrenda, no da su diezmo, una persona mezquina, una persona egoísta, una persona que vive solamente para este mundo y ve el evangelio nomás como un momento para regocijarse y pasarla bien. Eso es un evangelio de la gracia barata. La gracia a nosotros nos tiene que significar la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la tumba vacía. Esa gracia es salvación, es vida eterna, es sanidad y liberación. Pero esa gracia tiene que traducirse en un amor a Cristo. Y el amor se demuestra en un servicio a Cristo, en la lealtad a Jesucristo, un compromiso con Cristo. No podemos hacer la política del avestruz, agachar la cabeza, esconder la cabeza. No, tenemos que levantar la cabeza y decir lo que somos. No tenemos que ser contestatarios, tenemos que ser protestantes, tenemos que hablar del evangelio, condenar el pecado, tenemos que asumir el costo del discipulado. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Pablo también les ofrece la paz de Cristo. En griego Irene, ¿no? Irene. Es una tranquilidad, sosiego, ausencia de conflictos. En hebreo es shalom, que significa plenitud, bienestar, victorias y abundancia. En el hebreo, el saludo era shalom, no era Dios te bendiga, era shalom.
Significaba, hay victoria sobre el enemigo, hay bastante comida en los graneros, la gente está sana en la casa, todo nos va bien. Eso es la paz hebrea, el shalom hebreo. Es prosperidad, es victoria, es autoridad, es que todo está bien en la casa. Eso es el shalom. En griego, en cambio, tiene que ver con lo interior, ¿no? Lo espiritual, la tranquilidad, esa paz que es producto de la comunión con Dios. Ahora, la paz es tridimensional, ¿no es cierto? Como usted ve en la pantalla, es una paz con Dios, una paz vertical, es una paz para adentro, una paz con nosotros mismos, y es una paz horizontal, una paz con el prójimo. No se puede tener paz con Dios y estar peleado con el prójimo. Es imposible, es rompimiento de una ley. No se puede. No se puede tener paz con Dios si no estamos en paz con nosotros mismos. Es una paz tridimensional. Paz con Dios, paz con nosotros para adentro y paz con el prójimo de una manera horizontal. Esta es la paz que el mundo lo desea utópicamente y no la puede encontrar. Es la paz de los políticos, es la paz de los conflictos allá en el Medio Oriente, los acuerdos de paz de Israel con el mundo árabe, el acuerdo de paz en Estocolmo, y de Noruega, Oslo, tantos acuerdos que han tenido y solamente son papel mojado. La paz de verdad la da Cristo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy de una manera diferente. Esa es la paz que Dios quiere darnos. Y dice Pablo, te doy la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque la gracia y la paz son propiedad exclusiva de Dios. La gracia y la paz son virtudes de los hijos de Dios. La gracia y la paz es la mayor riqueza de los hijos de Dios. Si tienes la gracia de Dios, eres rico. Si tienes la paz de Dios, eres afortunado. ¿Cuánta gente millonaria, depresiva, se suicidan? Niños suicidándose. Gente dependiente de fármacos, no pueden dormir, están en problemas porque no tienen esa paz interior. Cuando Cristo viene, da la paz, esa paz que el mundo no puede dar. Muy bien, para terminar, estamos nomás en 2 versículos. Hemos avanzado el versículo 1 y el versículo 2, pero queremos hablar un poquito sobre las bendiciones espirituales que Dios nos da en Cristo Jesús. Las bendiciones que tenemos como iglesia a través de Cristo Jesús. Y con esto terminamos el tema para hoy. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Quiero llamar la atención. Dice, nos bendijo. Está en el tiempo pasado. No dice que te va a bendecir. Tú ya estás bendecido, ¿no? En Efesios hay un tema de la predestinación, que lo vamos a tratar después. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él, antes que tú nacieras, conocía tu nombre. Él ya te había reservado una bendición. Para ti hay un depósito. Para ti hay un almacén de ricas bendiciones. Pero acá Pablo habla de una bendición para la iglesia, como corporación, como organismo vivo, como cuerpo, como novia, como esposa. No como ese misterio que habla en el capítulo 3. Dios dice, nos bendijo. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. O sea, estamos bendecidos desde antes. Y cuando Cristo muere, ahí podemos notar, dice Pablo, que Cristo se hizo maldito para que seas bendito. Se hizo pobre para que tú seas rico. Y somos enriquecidos en Cristo. Somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. No somos cualquier cosa. Pablo tiene como objetivo en esta carta definir la identidad de la iglesia, lo que la iglesia es, lo que la iglesia tiene y lo que la iglesia puede hacer con eso que ha recibido, con la posición que ocupa. Pero dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No es una parte, es toda bendición espiritual. Absolutamente toda bendición espiritual. No hay nada que te falte. Dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si estás en problemas depresivos, ansiedad, es porque no asumes lo que eres.
porque no sabe lo que tiene. Un filósofo italiano, un tal Raimondi, dijo de Perú: Perú es un país rico sentado en un banco, es un país pobre sentado en un banco de oro. Hay mucha riqueza en ese país, pero la gente vive pobre porque no sabe lo que tienen. Y si saben, no saben administrar, no saben cómo usar lo que tienen. Efesios habla a la iglesia para que entienda lo que es, lo que tiene y cómo puede esto usarlo para el avance del reino de Dios y para el beneficio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora dice también que estas bendiciones no están en este país, no dependen de una denominación. Dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Claro, la bendición que es espiritual, pero lo espiritual se traduce en lo material también. Jesús dice en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Dios no está en contra de la prosperidad, pero tiene que ser bíblica. Cuando Cristo es el primero, lo demás es una consecuencia. Ahora, dice Pablo aquí que estas bendiciones son espirituales y están en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Básicamente, que a estas bendiciones espirituales la crisis no la puede tocar. Nadie puede tocar eso, porque no depende de este reino. Está en el reino de Dios. Y por lo tanto, esta bendición se convierte en una bendición eterna. Con Cristo somos trascendentes. Con Cristo dejamos huella y un legado. Las cosas que tenemos lo usamos como simples mayordomos y administradores, pero somos personas que tenemos una eternidad. Somos gente que tenemos la vida eterna ya en esta tierra. Y todo lo que hagamos se traduce en bendiciones eternas. Dios quiere que entendamos esto. Ahora, en la bendición que tenemos está comprometida la Trinidad. En el capítulo del 1 al 3, el verso del 1 al 3 vemos lo que recibimos, ¿verdad? Del capítulo 3 al 6, del 1 al 3 miramos lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos hacer, ¿verdad? Entonces notamos del 3 al 6 la obra del Padre, del capítulo 7, del verso 7 al 10 en este capítulo, ¿no? En este capítulo, de 7 al 10 la obra de Cristo y del 11 al 14 la obra del Espíritu Santo. Entonces, este capítulo 1 tiene estas 4 divisiones, ¿no? Del versículo 1 al 3 está definido lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer y a quién representamos. Del verso 3 al 6 está la obra del Padre. Del verso 7 al 10 la obra de Cristo y del 11 al 14 la obra del Espíritu Santo. Es importante que usted entienda que para su salvación actúa la Trinidad también. Jesús dijo, nadie viene a mí si mi Padre no me lo trae. Ahora Pablo dice, nadie llama a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Y Jesús dio su vida en la cruz de Calvario para que tú seas salvo. O sea, tu salvación no es una casualidad, no es un accidente, no es un golpe de la lotería. No, tu salvación estaba planificada y tiene la concurrencia en el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quisiera a través de esta clase que tú puedas regocijarte, que no eres cualquier persona, eres alguien muy, muy especial. Ahora las bendiciones que voy a resumirlas porque usted ya sabe que ahí están. En Efesios capítulo 1, del 3 en adelante, dice, la primera bendición es que nos ha elegido, la elección. Y nos escogió en Él, en Cristo, para vivir una vida santa. ¿Qué significa la elección? Esto nos da seguridad. Nos tiene que hacer más humildes porque tú no elegiste a Cristo, Él te eligió a ti. Y Él te ha elegido, te tiene que guiar a la santidad. Ahora, esta elección, en la postura teológica calvinista, hipercalvinista,
que dice todo lo hace Dios, nosotros no hacemos nada, no es tan correcta. Porque esta elección te lleva a compartir lo que tienes por dentro. De lo contrario, la gran comisión sería una burla. La gran comisión sería una historieta. Jesús dijo a los que habían sido elegidos, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. El saber que yo he sido elegido no anula el evangelismo. Yo tengo que predicar. Jesús le dijo al endemoniado gadareno, ve y cuenta lo que ha hecho Cristo contigo. Cuenta. Y los discípulos dijeron al Sanedrín, no podemos dejar de hablar y de contar lo que hemos visto y oído. Entonces, la elección no anula el evangelismo. No se puede asumir una posición hiper calvinista porque Dios lo puede hacer todo claro. Puede salvar al mundo de un solo, lo puede hacer. Pero Dios en su gran misericordia nos ha escogido a nosotros como iglesia para que compartamos y cumplamos con la gran comisión. La otra bendición es la adopción. Dice en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero también nos dio herencia. Somos herederos según Romanos 8:17. Y podemos pedir, porque somos hijos, somos adoptados. Ya no somos bastardos, somos hijos, adoptados legalmente. Tenemos un apellido, hijos de Dios. Tenemos el alimento asegurado, la vestimenta. Tenemos todo asegurado, porque somos hijos del mejor Padre. El Padre que está en el cielo es responsable, es amoroso, es atento, cariñoso, es un Padre presente, en todo momento está con nosotros. Pero el otro beneficio, otra bendición es la redención. En el verso 7 nos habla, somos redimidos, libres de la esclavitud del pecado por la muerte de Cristo. Dice, en Él, dice, tenemos redención por medio de su sangre. La palabra redención significa comprar. Redimir es comprar, ¿no? Comprar. Redimir es hacer eso, comprar. Y Cristo nos compró con su preciosa sangre. Valemos la sangre de Cristo. Ese fue el precio por nuestra salvación. Hay tres formas de ser esclavos: de nacimiento, por conquista militar y por deudas impagables en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Nacían esclavos, ya su vida era de esclavo. Había una invasión, ganaba el otro y sometía a la gente que perdían como esclavos. Y también los que tenían deudas podían pagar, el acreedor los podía tomar como esclavos. Nosotros ya no somos esclavos. Dice Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos la libertad en Cristo Jesús. Aunque nacemos en pecado, según Salmo 51:17, somos conquistados por el pecado, también dice la palabra, porque todos hacemos cosas por el pecado. Pablo dijo, el pecado que mora en mí me lleva a hacer cosas que no quiero. Dice, miserable de mí, ¿no? Y también somos esclavos por una deuda que no podíamos pagar, la deuda del pecado que Cristo lo pagó con sangre preciosa. Así que usted y yo ahora ya no somos esclavos porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Jesucristo nos redime, nos libra de esta esclavitud por la obra de la cruz del Calvario. Allí perdonó nuestros pecados. Dios limpia nuestras vidas de toda mancha y elimina nuestras deudas y quita la carga. ¿No es cierto? Y somos la iglesia, es el misterio, la iglesia. Y dice Pablo en el capítulo 1, verso 13, tenemos las arras del Espíritu Santo. Las arras, es un sello que da seguridad, validez, pertenencia o identidad. Entonces es como un down payment o una cuota inicial, ¿no? Compras un carro en Estados Unidos, das una cuota inicial, te llevas el carro, pero todavía no te dan el spin lead, o sea, el título. Vas pagando hasta que termines de pagar, te dan el título y ya es tu carro totalmente. Igual, cuando tú vienes a Cristo, Él pone las arras y dice en el cielo, este fulano es mío. Caminas un trecho, ¿no? Hasta que llega el momento de morir y Dios recupera su hijo, se lo lleva para el cielo. Entonces tú y yo somos sellados por las arras del Espíritu Santo, ¿no? Entonces las arras, ese sello indica seguridad, validez, pertenencia, también identidad. Solamente los salvos tienen las arras del Espíritu, son sellados. Las arras es un anticipo, aval, cuota inicial, garantía de nuestra herencia, desde la redención
hasta la glorificación. Note las dos palabras, redención y glorificación. ¿Qué es la glorificación? El día que se consuma tu salvación y te levantas con cuerpo glorificado y te presentas ante el Padre, y eso va a ser un día maravilloso, ¿no? La glorificación es algo muy, muy hermoso. El sello da testimonio que somos salvos. Bueno, hasta ahí vamos a terminar esta pequeña clase y seguimos la última parte del capítulo 1 en la próxima oportunidad. Soy el profesor Moisés Leca y quisiera que puedas compartir esto. Estamos muy alegres de saber de ustedes. También soy el pastor de Iglesia Vida Abundante Internacional. Estamos ubicados en la ciudad de Los Ángeles y también en San Jacinto. Tenemos también iglesia en Perú. Y es una felicidad compartir estos conocimientos con todos ustedes con el único fin de recuperar nuestra identidad, de saber lo que tenemos y de entender que somos llamados a ser la punta de lanza en estos últimos tiempos. La iglesia es un organismo, no es una organización. La iglesia es militante, la iglesia es triunfante. Y dijo Jesús, voy a hacer mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es la muerte. O sea, ni la muerte puede con la iglesia. Por eso el salmista David dice en el Salmo 23, mira con esto, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Somos el futuro. Hoy somos el presente. La iglesia tiene toda la virtud de Dios para avanzar, porque el mismo poder que operó en Cristo levantando de los muertos, sacándolo de la tumba, es el mismo poder que opera en nosotros los hijos de Dios. Así que te bendigo, comparte este video y únete a mi canal de YouTube. Bendiciones. Hasta pronto.